Hola. Hola. ¿Qué onda, perros? ¿Cómo están? Espero que se encuentren bien el día de hoy. Estamos probando un micrófono nuevo, espero que se escuche bien. Perdón por el eco que se escucha, porque la verdad, chequeé audio y igual se escucha un poco de eco. Entonces, discúlpenme por eso, pero estamos otra vez de nuevo con Más allá del bien y el mal de Friedrich Nietzsche. Sección tercera, el espíritu religioso. Vamos comenzando, ¿no? 1. El alma humana y sus confines, el ámbito de las experiencias humanas internas ha alcanzado, en general hasta ahora, las alturas, profundidades y lejanías de esas experiencias, la historia entera del alma hasta el momento y sus posibilidades no apuradas aún. Ese es, para un psicólogo nato y amigo de la casa mayor, el terreno de caza predestinado. Más con cuánta frecuencia tiene que decirse desesperado. Uno solo, hay nada más que uno. Y este gran bosque, esta selva virgen. Y por ello desea tener unos centenares de monteros y sabuesos finos y doctos que poder lanzar tras la historia del alma humana y cobrar en ella su pieza. En vano, una y otra vez hace la comprobación radical y amarga de que es difícil encontrar auxiliares y perros para todas las cosas que excitan su curiosidad. El inconveniente con que se tropieza al enviar doctos a terrenos de caza nuevos y peligrosos, en los cuales se precisan valor, inteligencia, sutileza en todos los sentidos, consiste en que aquellos dejan de ser útiles precisamente allí donde comienza la caza mayor, pero también el peligro mayor. Cabalmente allí pierden ellos sus ojos y su hocico de sabuesos. Para adivinar y averiguar, por ejemplo, cuál es la historia que el problema de la ciencia y de la conciencia ha tenido hasta ahora en el alma de los hombres religiosos, sería necesario tal vez ser uno mismo tan profundo, estar tan herido, ser tan inmenso como lo fue y estuvo la conciencia intelectual de Pascal. Y luego continuaría haciendo falta siempre aquel cielo de espiritualidad luminosa, maliciosa, capaz de dominar, ordenar, reducir a fórmulas desde arriba ese hervidero de vivencias peligrosas y dolorosas. Pero ¿quién me prestaría a mí ese servicio? ¿Y quién tendría tiempo de aguardar a tales servidores? Es evidente que brotan demasiado raramente, son muy improbables en todas las épocas. En última instancia, uno tiene que hacerlo todo por sí mismo, para saber algunas cosas. Es decir, uno tiene mucho que hacer, pero una curiosidad como la mía no deja de ser el más agradable de todos los vicios. Perdón, he querido decir, el amor a la verdad tiene su recompensa en el cielo y ya en la tierra. 2. Esa fe que el primer cristianismo exigió y no raras veces alcanzó, en medio de un mundo de escépticos y librepensadores meridionales que tenía detrás de sí y dentro de sí una lucha secular de escuelas filosóficas, a lo que hay que añadir la educación para la tolerancia que daba el Imperio Romano. Esa fe no es aquella cándida y ceñuda fe de súbditos con la cual se apegaron a su Dios y a su cristianismo. Por ejemplo, un Lutero o un Cromwell o cual otro nórdico bárbaro del espíritu. Antes bien, era ya aquella fe de Pascal, que se parece de manera horrible a un continuo suicidio de la razón, de una razón tenaz, longeva, parecida a un gusano que no se deja matar de una sola vez y con un solo golpe. La fe cristiana es, desde el principio, sacrificio de toda libertad, de todo orgullo, de toda certeza del espíritu ante sí mismo, a la vez sometimiento y escarnio de sí mismo, mutilación de sí mismo. En esa fe hay crueldad y hay fenicismo religioso, exigida a una conciencia muy compleja y muy mimada. Su presupuesto es que la sumisión del espíritu causa un dolor indescriptible, que el pasado entero y los hábitos todos de semejante espíritu se oponen a ese absurdissimum, cosa totalmente absurda, que se le presenta como fe. Los hombres modernos, con su embotamiento para toda la nomenclatura cristiana, no sienten ya la horrorosa superlatividad que había para un gusto antiguo en la paradoja de la fórmula: Dios en la cruz. Nunca ni en ningún lugar había existido hasta ese momento una audacia igual en invertir las cosas. Nunca ni en ningún lugar se había dado algo tan terrible, interrogativo y problemático como esa fórmula. Ella ofrecía una transvaloración de todos los valores antiguos. El Oriente profundo, el esclavo oriental, fueron los que de esa manera se vengaron de Roma y de su aristocracia. Y de su aristocrática y frívola tolerancia del catolicismo romano de la fe. Y no fue nunca la fe, sino la libertad frente a la fe. Aquella semiestoica y sonriente despreocupación frente a la seriedad de la fe, lo que sublevaba a los esclavos en sus señores, contra sus señores.
La ilustración subleva, en efecto. El esclavo quiere lo incondicional, comprende solo lo tiránico. También en lo moral, ama igual que odia, sin nuance, matiz, a fondo. Hasta el dolor, hasta la enfermedad, su mucho y escondido sufrimiento se subleva contra el gusto aristocrático, que parece negar el sufrimiento. El escepticismo con respecto al sufrimiento, que en el fondo es tan solo un rasgo afectado de la moral aristocrática, ha contribuido no poco a la génesis de la última gran rebelión de esclavos, comenzada con la Revolución Francesa. 3. Donde quiera que ha aparecido hasta ahora en la Tierra la neurosis religiosa, la encontramos ligada a 3 peligrosas prescripciones dietéticas: soledad, ayuno y abstinencia sexual, pero sin que aquí sea posible decidir con seguridad cuál es la causa y cuál es el efecto, y si en absoluto hay aquí una relación de causa y efecto. Lo que autoriza esta última duda es el hecho de que cabalmente uno de los síntomas más regulares de esa neurosis, tanto en los pueblos salvajes como en los domesticados, es también la lasciva más súbita y desenfrenada, la cual se transforma luego, de modo igualmente súbito, en convulsiones de penitencia y en una negación del mundo y de la voluntad. Ambas cosas serían interpretables acaso como epilepsia enmascarada, pero en ningún otro lugar deberíamos abstenernos tanto de las interpretaciones como aquí. No hay ningún tipo en torno al cual haya proliferado hasta ahora tal multitud de absurdos y supersticiones. Ningún otro tipo parece haber interesado más hasta este momento a los hombres, incluso a los filósofos. Sería hora de mostrarse un poco frío precisamente aquí, de aprender cautela, o, mejor todavía, de apartar los ojos, de alejarse de aquí. En el trasfondo de la última filosofía que ha aparecido, la schopenhaueriana, encuéntrase, constituyendo casi el problema en sí, ese espantoso signo de interrogación que son la crisis y el despertar religiosos. ¿Cómo es posible la negación de la voluntad? ¿Cómo es posible el santo? Esta parece haber sido realmente la pregunta gracias a la cual se hizo filósofo Schopenhauer y por la que comenzó. Y de este modo fue una consecuencia genuinamente schopenhaueriana que su secuaz más convencido, acaso también el último en lo que a Alemania se refiere, es decir, Richard Wagner, finalizase justamente ahí la obra de toda su vida y acabase sacando a escena, en la figura de Kundry, ese tipo terrible y eterno, tipo vívido, en carne y hueso, en la misma época en que los médicos alienistas de casi todos los países de Europa tenían ocasión de estudiarlo de cerca, en todos los lugares en que la neurosis religiosa, o según lo llamo yo, el ser religioso, tuvo en el Ejército de Salvación su última irrupción y apariciones epidémicas. Si se pregunta, sin embargo, qué es en realidad lo que en el fenómeno entero del santo ha resultado tan irresistiblemente interesante a los hombres de toda índole y de todo tiempo, también a los filósofos, eso es, sin ninguna duda, la aparición de milagro que lleva consigo, es decir, la posible apariencia de una inmediata sucesión de antítesis, de estados psíquicos de valoración moral antitética. Se creía aferrar aquí con las manos el hecho de que de un hombre malo surgía de repente un santo, un hombre bueno. La psicología vida hasta ahora ha naufragado en este punto expuesto, y no habrá ocurrido esto principalmente porque ella se había colocado bajo el dominio de la moral, porque ella misma creía en las antítesis morales de los valores y proyectaba tales antítesis sobre la visión, sobre la lectura, sobre la interpretación del texto y del hecho. ¿Cómo? ¿Sería el milagro tan solo un error de interpretación? ¿Una carencia de filología? 4. Parece que a las razas latinas su catolicismo les es más íntimo y propio que el cristianismo entero en general a nosotros los hombres del norte, y que, en consecuencia, la incredulidad en los países católicos ha de significar algo totalmente distinto que en los países protestantes, a saber, una especie de sublevación contra el espíritu de la raza, mientras que en nosotros es más bien un retorno al espíritu, o falta de espíritu, de la raza. Nosotros, los viejos hombres del norte, provenimos indudablemente de razas bárbaras, también en lo que se refiere a nuestros dotes para la religión. Nosotros estamos mal dotados para la religión. Cuán extrañamente piadosos continúan siendo para nuestro gusto incluso esos últimos escépticos franceses en la medida en que hay en su ascendencia algo de sangre celta. ¿Qué olor tan católico, tan no alemán tiene para nosotros la sociología de Auguste Comte, con su lógica romana de los instintos? ¿Qué olor jesuítico desprende aquel amable e inteligente Cicerone de Port Royal, Saint-Beuve, a pesar de toda su hostilidad contra los jesuitas? Y el propio Ernest Renan. Cuán inaccesible nos resulta a nosotros los hombres del norte el lenguaje de ese Renan, en el que a cada instante una pizca cualquiera de tensión religiosa hace perder el equilibrio a su alma voluptuosa en el sentido refinado y amante de la comodidad.
Basta con repetir tras él estas bellas frases suyas. Y cuánta malicia y petulancia se agitan enseguida, como respuesta de nuestra alma, probablemente menos bella y más dura, es decir, más alemana. Digamos, pues, resueltamente que la religión es un producto del hombre normal, que el hombre está tanto más en lo verdadero cuanto más religioso es y cuanto más seguro está de un destino infinito. Cuando es bueno, quiere que la virtud corresponda a un orden eterno. Cuando contempla las cosas de una manera desinteresada, encuentra que la muerte es indignante y absurda. ¿Cómo no suponer que es en estos momentos cuando el hombre ve mejor? Estas frases son tan antipódicas de mis oídos y de mis hábitos que, cuando las encontré, mi primer movimiento de cólera escribió al margen: la bobería religiosa por excelencia. Hasta que mi último movimiento de rabia terminó por hacerme las gratas. Esas frases con su verdad puesta cabeza abajo. Resulta tan exquisito, tan distinguido tener antípodas propios. Ay, cabrón. 5. Lo que nos deja asombrados en la religiosidad de los antiguos griegos es la indómita plenitud de agradecimiento que de ella brota. Es una especie muy aristocrática del hombre la que adopta esa actitud ante la naturaleza y ante la vida. Más tarde, cuando la plebe alcanza la preponderancia en Grecia, prolifera el temor también en la religión, y el cristianismo se estaba preparando. 6. La pasión por Dios. De ella hay especies rústicas, cándidas e importunas, así la de Lutero. El protestantismo entero carece de la delicadeza meridional. En ella hay ese oriental estar fuera de sí que se presenta en un esclavo inmerecidamente agraciado o elevado, por ejemplo en San Agustín, el cual carece de una manera ofensiva de toda aristocracia de gestos y de deseos. En ella hay una delicadeza y concupiscencia femeninas que aspiran de manera púdica e ignorante a una unión mística y física, como ocurre en Madame de Guyon. En muchos casos la citada pasión aparece, bastante curiosamente, como disfraz de la pubertad de una muchacha o de un joven. A veces incluso parece la histeria de una solterona, y también como la última ambición de esta. Ya varias veces la Iglesia ha canonizado a la mujer en un caso así. 7. Hasta ahora, los hombres más poderosos han venido inclinándose siempre con respeto ante el santo como ante el enigma del vencimiento de sí y de la renuncia deliberada y suprema. ¿Por qué se inclinaban? Atisbaban en él, y por así decirlo, detrás del signo de interrogación de su apariencia frágil y miserable, la fuerza superior que quería ponerse a prueba a sí misma en ese vencimiento, la fortaleza de la voluntad, en la que ellos reconocían y sabían venerar su propia fortaleza y su propio placer de señores. Honraban algo de sí mismos cuando honraban al santo. A esto se añadía que el espectáculo de un santo los volvía suspicaces. Tal monstruosidad de negación, de antinaturaleza, no será deseada en vano, así se decían, haciéndose preguntas. ¿Acaso hay un motivo para hacer eso? Un peligro muy grande que la asceta conoce más de cerca, gracias a sus secretos consoladores y visitantes. En suma, los poderosos del mundo aprendían un nuevo temor en presencia del santo, atisbaban un nuevo poder, un enemigo extraño, todavía no sojuzgado, la voluntad de poder. Era la que los obligaba a detenerse delante del santo. Tenían que hacerle preguntas. 8. En el Antiguo Testamento judío, que es el libro de la justicia divina, hombres, cosas y discursos poseen un estilo tan grandioso que las escrituras griegas e indias no tienen nada que poner a su lado. Con terror y respeto nos detenemos ante ese inmenso residuo de lo que el hombre fue en otro tiempo, y al hacerlo nos asaltarán tristes pensamientos sobre la vieja Asia y sobre Europa, su pequeña península avanzada, la cual significaría frente a Asia el progreso del hombre. Ciertamente, quien no es, por su parte, más que un flaco y manso animal doméstico y no conoce más que necesidades de animal doméstico, como nuestros hombres cultos de hoy, incluidos los cristianos del cristianismo culto, ese no ha de asombrarse ni menos todavía afligirse bajo aquellas ruinas del gusto por el Antiguo Testamento. Es una piedra de toque en lo referente a lo grande y lo pequeño.
Tal vez ese hombre seguirá pensando que el Nuevo Testamento, el libro de la gracia, es más conforme a su corazón. Hay en él mucho del genuino olor tierno y sofocante que exhalan los rezadores y las almas pequeñas. El haber encuadernado este Nuevo Testamento, que es una especie de rococó del gusto en todos los sentidos, con el Antiguo Testamento, formando un solo libro llamado la Biblia. El libro en sí. Quizás sea esa la máxima temeridad y el máximo pecado contra el espíritu que la Europa literaria tenga sobre su conciencia. 9. ¿Por qué el ateísmo hoy? El Padre en Dios está refutado a fondo, así el juez, el remunerador, asimismo su voluntad libre. No oye, y si oyese, no sabría, a pesar de todo, prestar ayuda. Peor es, parece incapaz de comunicarse con claridad. ¿Es que es oscuro? Eso es lo que yo he averiguado como causas de la decadencia del teísmo europeo, sacándolo de múltiples conversaciones, interrogando, escuchando. Me parece ciertamente que el instinto religioso está en un momento de poderoso crecimiento, pero que ese instinto rechaza, con profunda desconfianza, justo la satisfacción teísta. 10. ¿Qué es, pues, lo que la filosofía moderna entera hace en el fondo? Desde Descartes, y ciertamente más a pesar de él que sobre la base de su precedente, todos los filósofos, con la apariencia de realizar una crítica del concepto de sujeto y de predicado, cometen un atentado contra el viejo concepto del alma, es decir, un atentado contra el un atentado contra el presupuesto fundamental de la doctrina cristiana. La filosofía moderna, por ser escepticismo gnesiológico, es de manera oculta o declarada anticristiana, aunque en modo alguno sea antirreligiosa, quede dicho esto para oídos más sutiles. En otro tiempo, en efecto, se creía en el alma, como se creía en la gramática y en el sujeto gramatical. Se decía, yo es condición. Pienso en predicado y es también condicionado pensar es una actividad para lo cual hay que pensar como causa en un sujeto. Después, con una tenacidad y una astucia admirables, se hizo la tentativa de ver si no sería posible salir de esa red, de si acaso lo contrario era lo verdadero. Pienso, la condición, yo, lo condicionado. Yo, pues, solo una síntesis hecha por el pensar mismo. En el fondo, Kant quiso demostrar que, partiendo del sujeto, no se puede demostrar el sujeto y tampoco el complemento. Sin duda no le fue siempre extraña la posibilidad de una existencia aparente del sujeto. Esto es, del alma. Pensamiento este que, como filosofía, Vedanta, había existido ya una vez y con inmenso poder en la Tierra. 11. Existe una larga escalera de la crueldad religiosa que consta de numerosos peldaños, pero 3 de estos son los más importantes. En otro tiempo la gente sacrificaba a su Dios seres humanos. ¿Acaso precisamente aquellos a quienes más amaba? A esta categoría pertenecen los sacrificios de los primogénitos, característicos de todas las religiones prehistóricas, y también el sacrificio del emperador Tiberio en la gruta de Mitra, de la isla de Capri, el más horrible de todos los anacronismos romanos. Después, en la época moral de la humanidad, la gente sacrificaba a su Dios los instintos más fuertes que poseía, la naturaleza propia. Esta alegría festiva brilla en la cruel mirada de la asceta, del hombre entusiásticamente antinatural. Finalmente, ¿qué quedaba todavía por sacrificar? No tenía la gente que acabar sacrificando alguna vez todo lo solador, lo santo, lo saludable, toda esperanza, toda fe en una armonía oculta, en bienaventuranzas y justicias futuras. No tenía que sacrificar a Dios mismo y, por crueldad contra sí, adorar la piedra, la estupidez, la fuerza de la gravedad, el destino, la nada. Ok. 12. ¿Quién, como yo, se ha esforzado durante largo tiempo con afán enigmático por pensar a fondo el pesimismo y por redimirlo de la estrechez y simpleza mitad cristianas, mitad alemanas con que ha acabado presentándose a este siglo, a saber, en la figura de la filosofía de Schopenhauer, quien ha escrutado realmente con ojos asiáticos y más que eso, el interior y la hondura del modo de pensar más negador del mundo entre todos los modos posibles de pensar y ha hecho esto desde más allá del bien y del mal, y ya no, como Buda y Schopenhauer, bajo el hechizo y la ilusión de la moral.
Quizá ese, justo por ello, sin que él lo quisiera propiamente, ha abierto sus ojos para ver el ideal opuesto, el ideal del hombre totalmente petulante, totalmente lleno de vida y totalmente afirmador del mundo, hombre que no solo ha aprendido a resignarse y a soportar todo aquello que ha sido y es, sino que quiere volver a tenerlo tal como ha sido y como es, por la eternidad, gritando insaciablemente que se repita. No solo a sí mismo, sino a la obra y al espectáculo entero. Y no solo a un espectáculo, sino, en el fondo, a aquel que tiene necesidad precisamente de ese espectáculo y lo hace necesario. Porque una y otra vez tiene necesidad de sí mismo y lo hace necesario. ¿Cómo? Y esto no sería Circulus Vitiosus Deus, un dios en círculo vicioso. 13. La lejanía y, por así decirlo, el espacio en torno al hombre crecen a medida que crece la fuerza de su mirada y penetración espirituales. Su mundo se vuelve más profundo, se le vuelven visibles estrellas siempre nuevas, enigmas e imágenes siempre nuevos. Quizá todo aquello sobre lo que los ojos del espíritu ejercitaron su perspicacia y su penetración no fuera más que un pretexto para prepararse una cosa de juego, algo para niños y para cabezas infantiles. ¿Acaso un día los conceptos más solemnes por los cuales más se ha luchado y sufrido, los conceptos de Dios y de pecado, no nos parezcan más importantes que le parecen al hombre viejo un juego infantil y un dolor infantil? ¿Y acaso el hombre viejo vuelva a tener entonces necesidad de otro juguete y de otro dolor? Siempre todavía bastante niño eterno. 14. Se ha observado bien hasta qué punto es necesaria para una vida auténticamente religiosa y tanto para nuestro predilecto trabajo microscópico de análisis de nosotros mismos como para aquella delicada dejadez que se llama oración y que es una preparación constante para la venida de Dios. La ociosidad o semiociosidad exterior. Quiero decir la sociedad con buena conciencia, desde antiguo, de sangre, a la cual no le es extraño el sentimiento aristocrático de que el trabajo deshonra, es decir, que nos vuelve vulgares de alma y de cuerpo, y que en consecuencia la laboricidad moderna, ruidosa, avara de su tiempo, orgullosa de sí, estúpidamente orgullosa, es algo que educa y prepara, más que todo lo demás, precisamente para la incredulidad. Entre aquellos que, por ejemplo, ahora en Alemania viven apartados de la religión, encuentro hombres cuyo... En Alemania viven apartados de la religión, encuentro hombres cuyo libre pensamiento es de especie y ascendencia muy diversas, pero sobre todo en una mayoría de hombres a quienes la laboricidad les ha ido extinguiendo, generación tras generación, sus instintos religiosos, de modo que ya no saben para qué sirven las religiones, y por así decirlo, registran su presencia en el mundo con una especie de obtuso asombro. De estos indiferentes forma parte hoy la gran mayoría de los protestantes alemanes de las clases medias, sobre todo en los grandes y laboriosos centros del comercio y del tráfico. Asimismo, la gran mayoría de los doctos laboriosos y todo el personal de las universidades, excluidos los teólogos cuya existencia y posibilidad en ellas ofrece al psicólogo para que los descifre, enigmas cada vez más numerosos y cada vez más sutiles. Raras veces los hombres piadosos o simplemente de iglesia se hacen una idea de cuánta buena voluntad, también podría decirse voluntad arbitraria, se requiere ahora para que un docto alemán tome en serio el problema de la religión, su oficio entero y, como hemos dicho, su laboriosidad profesional a la que le obliga su conciencia moderna, inclina a ese docto hacia una jovialidad superior, casi bondadosa con respecto a la religión, jovialidad a la cual se mezcla a veces un ligero menosprecio dirigido contra la suciedad de espíritu que él presupone en todos aquellos lugares donde la gente continúa adscribiéndose a la iglesia. Cada época tiene su propia especie divina de ingenuidad, cuya invención le envidiarán otras épocas, y cuánta ingenuidad, cuánta respetable, infantil, ilimitadamente torpe ingenuidad hay en esta creencia que el docto tiene su superioridad, en la buena conciencia de su tolerancia, en la candorosa y simplista seguridad con que su instinto trata al hombre religioso como un tipo inferior y menos valioso, más allá del cual, lejos del cual, por encima del cual él ha crecido, el pequeño y presuntuoso enano y hombre de la plebe, el diligente y ágil trabajador intelectual y manual de las ideas modernas. 15. Quien ha mirado hondo dentro del mundo adivina sin duda cuál es la sabiduría que hay en el hecho de que los hombres sean superficiales. Su instinto de conservación
Su instinto de conservación es el que los enseña a ser volubles, ligeros y falsos. Acá y allá encontramos una adoración apasionada y excesiva de las formas puras, tanto entre filósofos como entre artistas. Que nadie dude de quien de ese modo necesita el culto de la superficie ha hecho alguna vez un intento desdichado por debajo de ella. ¿Acaso continúe habiendo un orden jerárquico incluso entre esos niños chamuscados que son los artistas natos, los cuales no encuentran ya el goce de la vida más que en el propósito de falsear la imagen de esta, por así decirlo, en una duradera venganza contra la vida? El grado en que la vida se les ha hecho odiosa podría averiguarse por el grado en que desean ver falseada, diluida, alejada, divinizada la imagen de la vida. A los hombres religiosos se les podría contar entre los artistas como su categoría suprema. El miedo profundo y suspicaz a un pesimismo incurable es lo que constriñe a milenios enteros a aferrarse con los dientes a una interpretación religiosa de la existencia. El miedo propio de aquel instinto que atisba que cabría apoderarse de la verdad demasiado prematuramente antes de que el hombre hubiera llegado a ser bastante fuerte, bastante duro, bastante artista. Consideradas desde esa perspectiva, la piedad, la vida en Dios, aparecerían entonces como el engendro más sutil y extremado del miedo a la verdad, como adoración y embriaguez de artista ante la más consecuente de todas las falsificaciones, como voluntad de invertir la verdad, de no verdad a cualquier precio. Quizá no haya podido hasta ahora ningún medio más enérgico para embellecer al hombre mismo que precisamente la piedad. Mediante ella puede el hombre llegar hasta tal punto a convertirse en arte, superficie, juego de colores, bondad, que su aspecto ya no haga sufrir. 16. Amar al hombre por amor a Dios, ese ha sido hasta ahora el sentimiento más aristocrático y remoto a que han llegado los hombres. Que amar al hombre sin ninguna oculta intención santificadora es una estupidez y una brutalidad más, que la inclinación a ese amor al hombre ha de recibir su medida, su finura, su grano de sal y su partícula de ámbar de una inclinación superior. Quien quiera que haya sido el hombre que por primera vez tuvo ese sentimiento y esa vivencia, y aunque acaso su lengua balbuciese al intentar expresar semejante delicadeza, continúe siendo para nosotros por todos los tiempos santo y digno de veneraciones, pues es el hombre que más alto ha volado hasta ahora y que se ha extraviado del modo más bello. 17. El filósofo, entendido en el sentido en que lo entendemos nosotros, los espíritus libres, como el hombre que tiene la responsabilidad más amplia de todas, que considera asunto de su conciencia el desarrollo integral del hombre. Ese filósofo se servirá de las religiones para su obra de selección y educación, de igual modo que se servirá de las situaciones políticas y económicas existentes en cada caso. El influjo selectivo seleccionador, es decir, tanto destructor como creador y plasmador, que es posible ejercer con ayuda de las religiones, es un influjo múltiple y diverso según sea la especie de hombres que queden puestos bajo el anatema y la protección de aquellas. Para los fuertes, los independientes, los preparados y predestinados al mando, en los cuales se encarnan la razón y el arte de una razón dominadora, la religión es un medio para vencer resistencias, para poder dominar un lazo que vincula a señores y súbditos y que denuncia y pone en manos de los primeros las conciencias de los segundos, lo más oculto e íntimo de estos que con gusto se sustraería a la obediencia. Utilizada incluso como medio de procurarse calma frente al ruido y a las dificultades que el modo más grosero de gobernar entraña, así como limpieza frente a la necesaria suciedad de todo hacer político, de todo hacer política. Entre tanto, la religión proporciona también a una parte de los dominados una guía y una ocasión de prepararse a dominar y a mandar alguna vez ellos. Se las proporciona, en efecto, a aquellas clases y estamentos que ascendiendo lentamente, en los cuales se hallan en continuo aumento, merced a costumbres matrimoniales afortunadas, la fuerza y el placer de la voluntad de autodominio. A ellos
a ellos ofréceles la religión suficientes impulsos y tentaciones para recorrer los caminos que llevan hacia una espiritualidad más elevada, a saborear los sentimientos de la gran autosuperación, del silencio y de la soledad. Ascetismo y puritanismo son medios casi ineludibles de educación y ennoblecimiento cuando una raza quiere triunfar de su procedencia plebeya y trabaja por elevarse hacia el futuro dominio, a los hombres ordinarios, en fin, a los más que existen para servir y para el provecho general y a los cuales solo en ese sentido les es lícito existir. Les proporciona de modo valioso la religión el don inestimable de sentirse contentos con su situación y su modo de ser, una múltiple paz del corazón, un ennoblecimiento de la obediencia, una felicidad y un sufrimiento más compartidos con sus iguales y algo de transfiguración y embellecimiento, algo de justificación de la vida cotidiana entera, de toda la bajeza, de toda la pobreza semi-animal de su alma. La religión y el significado religioso de la vida lanzan un rayo de sol sobre tales hombres siempre atormentados y les hacen soportable y más amena incluso su propia apariencia. Actúan como suele actuar una filosofía epicúrea sobre personas dolientes de rango superior, produciendo un influjo reconfortante, refinador que, por así decirlo, saca provecho del sufrimiento ajeno y acaba incluso por santificarlo y justificarlo. Quizá no exista ni en el cristianismo ni en el budismo cosa más digna de respeto que su arte de enseñar aún a los más bajos a integrarse por piedad en un aparente orden superior de las cosas y, con ello, a seguir estando contentos en el orden real, dentro del cual llevan ellos una vida bastante dura, y precisamente esa dureza resulta necesaria. 18. Por último, ciertamente, para mostrar también la contrapartida mala de tales religiones y sacar a luz su inquietante peligrosidad, es caro y terrible el precio que se paga siempre que las religiones no están en manos del filósofo, como medios de selección y de educación, sino que son ellas las que gobiernan por sí mismas y de manera soberana, siempre que ellas mismas quieren ser fines últimos y no medios junto a otros medios. Hay en el ser humano, como en toda otra especie animal, un excedente de tarados, fracasados, enfermos, degenerados, decrépitos por necesidad. Los casos de éxito son siempre una rara excepción, dado que el hombre es el animal aún no fijado. Cuanto más elevado es el tipo de un hombre que representa a aquel, tanto más disminuyen sus probabilidades de éxito. El azar, la ley del absurdo en la economía global de la humanidad, aparece de la manera más terrible en el efecto destructor que ejerce sobre los hombres superiores, cuyas condiciones de vida son delicadas, complejas y difícilmente calculables. Ahora bien, ¿cómo se comportan esas dos religiones mencionadas, las más grandes de todas, frente a ese excedente de los casos malogrados? Intentan mantener con vida cualquier cosa que se pueda mantener, e incluso, por principio, toman partido a favor de los malogrados. Como religiones para dolientes que son, ellas otorgan la razón a todos aquellos que sufren de la vida como de una enfermedad y quisieran lograr que todo otro modo de sentir la vida fuera considerado falso y se volviera imposible, suponiendo que alguien pudiera abarcar con los ojos irónicos e independientes de un dios epicúreo la comedia prodigiosamente dolorosa y tan grosera como sutil el cristianismo europeo. Yo creo que no acabarían nunca de asombrarse y de reírse. ¿No parece, en efecto, que durante 18 siglos ha dominado sobre Europa una sola voluntad, la de convertir al hombre en un engendro sublime? Más quien a esa degeneración y a esa atrocia casi voluntaria del hombre que es el europeo cristiano, Pascal, por ejemplo, se acercase con necesidades opuestas, es decir, no ya de manera epicúrea, sino un martillo divino en la mano, ¿no tendría ese que gritar con rabia, con su compasión, con su espanto? ¡Oh, imbéciles, presuntuosos y compasivos! ¿Qué han hecho? ¿No era ese un trabajo para sus manos? ¿Cómo me han deteriorado y mancillado mi piedra más hermosa? ¿Cómo fue que se atrevieron a tanto? Yo he querido decir, el cristianismo ha sido hasta ahora la especie más funesta de autopresunción. Hombres no lo bastante elevados ni duros como para que les fuera lícito dar, en su calidad de artistas, una forma al hombre. Hombres no lo bastante fuertes ni dotados de mirada lo bastante larga como para dejar de dominar, con sublime su juzgamiento de sí, esa ley previa de los miles de fracasos y ruinas. Hombres no lo bastante aristocráticos como para ver la jerarquía abismalmente distinta y la diferencia de rangos existentes entre hombres y hombre. Son los hombres que han dominado hasta ahora con su igualdad ante Dios. El destino de Europa, hasta que acabó formándose una especie empequeñecida
casi ridícula. Un animal de rebaño, un ser dócil, enfermizo y mediocre, el europeo de hoy. Bueno, eso fue todo sobre la sección tercera. Está bastante interesante lo que dice sobre, más que nada, ¿cómo se dice? O sea, sobre cómo critica al hombre cristiano, bueno, más que nada como dice el hombre europeo cristiano de hace ya casi más de 100 años, vaya. La verdad es que está súper bien, ¿cómo decirlo? ¿Estructurado? No quiero sonar tan pendejo. No, o sea, se escuchaba, o sea, lo que dice es que eso es todo un tema sobre analizar, ¿no? Sobre todo lo que tiene que ver. Igual, yo no creo que sea el caso ahorita, porque la verdad es que ya la gente tiene mucha más conciencia, sabe lo que está pasando día con día. Y la verdad es que no creo que aplique. Bueno, es que sí. O sea, es que en México, bueno, sí puede aplicar bastante, ¿no? Pero es interesante cómo Nietzsche plantea todo esto de el ser cristiano. En aquella época, que era en 1880, me imagino. Pero bueno, espero que les haya gustado. Espero que les haya gustado el micrófono. Ya me voy a comprar unas para tapar el sonido. Ya se los prometo. Y pues bueno, espero que se la hayan pasado bien. Y nada, nos vemos en la próxima. Y esto fue Más allá del bien y el mal, sección tercera. El hombre cristiano, no me acuerdo cuál era el título, pero bueno. Espero que les haya gustado y nos vemos en la próxima. Chao, chao.